Día 1. Escribo este diario como un registro de todo lo que he visto y lo que aún me falta por ver. A través de la historia, la humanidad ha sido protagonista de grandes tragedias y conflictos que han costado la vida de millones de su propia especie. Con frecuencia me pregunto si la humanidad, contrario a la creencia popular, no es el animal más estúpido del planeta. Inventó las armas, la guerra, las armas químicas y de destrucción masiva, el comunismo, la economía. Todo esto lo ha usado para que un pequeño grupo de individuos puedan estar en el poder decidiendo qué es lo que sucederá con nuestras vidas sin siquiera tomarnos en cuenta, actuando solo para satisfacer su codicia. No importa lo que suceda con el pueblo, siempre y cuando aquellos con poder, ya sea político, económico o religioso, puedan conservar su estatus de líderes y seguir con su retorcida búsqueda de incrementar su poder. A lo largo de la historia, ¿cuántas guerras han iniciado por el deseo de poseer algo que pertenece a otras naciones? Guerras siempre guiadas por líderes que se preocupan más por lo que pueden obtener que por las vidas que este conflicto pudiera costar. A veces el pueblo se resiste a seguir a un líder egoísta y corrupto, en otras ocasiones no tienen opción más que obedecer. Probablemente lo que está sucediendo es una consecuencia de la ambición de las personas, y un castigo para la humanidad, por no hacer nada para detener todo el daño que ha ocasionado. Probablemente este es el castigo por nuestras acciones, ya que, nos guste o no, todos somos parte del problema. Es increíble cómo se desató esta pandemia en una sola noche. Me es difícil creer que nadie viera venir un desastre tan grande. Tal vez sea por el encubrimiento de la información por parte del gobierno. Algunos gobiernos buscan evitar el pánico, mientras que otros buscan evitar dar a conocer que cometieron un error en la contención de la enfermedad, o incluso evitar que la gente se dé cuenta que son los culpables de lo que sucede. En Internet comienzan a circular teorías de conspiración sobre el origen de esta enfermedad. Algunos hablan sobre el posible origen extraterrestre de la pandemia, otros culpan al gobierno y sus investigaciones de armas químicas y biológicas, otros hablan de un atentado terrorista, unos cuantos hablan sobre un castigo de Dios hacia la humanidad. No puedo culpar a las personas por tratar de pensar en una explicación a una situación desconocida. Después de todo, la naturaleza del ser humano es tratar de entender su entorno y transformarlo a su conveniencia. Supongo que el entendimiento de un fenómeno desconocido reduce el miedo que produce en nosotros, pero aún así pienso que es imposible eliminar tal temor. Entiendo cómo se sienten porque yo también tengo miedo, aunque no he entrado en contacto con las personas infectadas. Me pregunto qué estarán haciendo las autoridades. Hasta el momento no se ha emitido ninguna información ni del presidente ni de ninguno de los secretarios. ¿Será posible que incluso los altos mandos hayan caído ante esta enfermedad? Han pasado 2 horas y por fin las autoridades han dado un comunicado. El secretario de Salud ha dado una conferencia de prensa, y lo que dijo es más o menos esto. Durante la noche de ayer, aproximadamente a las 21:50 horas, se produjo el brote de una misteriosa enfermedad que, en base a observaciones, solo se transmite a los humanos. Tras varios esfuerzos por parte de las autoridades militares, se logró capturar a uno de los infectados originales, el cual ha servido como sujeto de pruebas para tratar de aislar e identificar el virus con el fin de sintetizar una vacuna. Hasta el momento los esfuerzos por entender el comportamiento de este virus han arrojado los siguientes resultados. El contagio se produce por contacto directo de los fluidos de los infectados con una herida abierta o cualquier otro orificio, como es el caso de ojos, nariz o boca. No se han reportado casos de contagio por contacto de estos fluidos con la piel, pero por precaución se recomienda lavar el área. El medio de infección más común registrado es a través de mordidas y, en menor número, rasguños ocasionados por personas infectadas. En la primera etapa de este virus, no se presenta ningún síntoma notorio, por lo que se recomienda tener precaución ante cualquier rasguño o herida por pequeña que sea. Aproximadamente 2 horas después del contagio, se manifiesta una fiebre de aproximadamente 28 grados acompañada de cansancio y una leve sensación de dolor en todo el cuerpo.
5 horas después del contagio el paciente tendrá una fiebre de 29 grados y la sensación de dolor será insoportable alrededor del abdomen y el pecho, presentará un ritmo cardíaco acelerado, una presión elevada y un fuerte dolor de cabeza. A partir de esta etapa se recomienda mantener una distancia segura con el paciente ya que tiende a toser o vomitar una sustancia viscosa de color oscuro. El contacto con esta podría ser causa de contagio. 6 horas después del contagio se verá un decaimiento en el movimiento de la persona, su temperatura comenzará a bajar hasta unos 24 grados, además, su ritmo cardíaco y su presión sanguínea disminuirán a niveles peligrosos. 6 horas con 15 minutos después del contagio el paciente muere. Hasta el momento cualquier intento por mantener con vida al paciente ha resultado ser inútil, ningún antibiótico ha dado resultado contra este virus, aun cuando ha sido administrado en las primeras etapas del contagio. Aproximadamente 8 horas después del contagio, alrededor de 1 hora con 40 minutos después de la muerte del paciente, el cadáver se reanima pero solo en sus funciones básicas motoras, no existe evidencia de que alguno de sus órganos se mantenga funcionando tras la reanimación, ni siquiera el corazón. Ataques directos contra el cuerpo del infectado han probado ser inefectivos, cualquier impacto recibido es simplemente ignorado. Los infectados han dado evidencias de no sentir dolor, esto se ha observado cuando en una pelea han perdido una extremidad o incluso más de la mitad del cuerpo y continúan en movimiento a pesar de sus limitaciones. Si se encuentra en la presencia de un infectado, se le recomienda tratar de escapar. Si se encuentra en la necesidad de luchar, busque dañar su cabeza. Durante los enfrentamientos de los militares contra los infectados, se ha observado que un impacto contundente en la cabeza incapacita de manera permanente a los infectados. Por último, la recomendación es que si no es necesario salir de casa, no lo haga. Mantenga las cortinas cerradas y trate de evitar cualquier sonido fuerte. Se sabe que los infectados responden a la luz, a los sonidos y al movimiento. De momento es toda la información de la que disponemos. Por favor manténgase pendiente de sus estaciones de radio locales para recibir información con respecto a planes de contingencia y refugios. Bueno, parece ser que tienen controlada la situación, los científicos están trabajando en una vacuna, los militares realizan la contención de los infectados, e incluso saben cómo regresarlos a su estado original de cadáveres inanimados y me imagino que en los hospitales se trata a los pacientes en sus primeras etapas. Sabiendo esto, me siento más tranquilo, en cualquier momento se dará alguna noticia con respecto a los avances en la investigación de la vacuna y los resultados de las medidas de contención de infectados. Supongo que tengo tiempo para tomar una siesta, cuando despierte revisaré si hay nueva información por la radio. Maldita sea, maldito gobierno mentiroso, malditas autoridades incompetentes, las cosas no están bajo control como pensaba, el mensaje oficial que vi por televisión no era más que sucia publicidad para evitar el pánico. Pero la gente siempre encuentra un modo de comunicar las noticias. Al despertar revise la radio para buscar información sobre la situación en esta ciudad, lo único que encontré fueron las localizaciones de los refugios, los métodos de prevención de contagios, y algunas noticias sobre la contención. Los avisos decían que por precaución la población debía presentarse en los refugios, que se habilitarían 3 y que estos se encontraban bajo protección de los militares. No sonaba mal, pensaban salir y dar una vuelta por la ciudad, claro que no muy cerca del centro, solo para ver cómo se encontraba la situación. Después de todo vivo casi a las orillas de la ciudad y las noticias locales no han mostrado disturbios o ataques. Sería una buena oportunidad para salir a buscar algo de comida enlatada y agua en caso de que haga falta, además de llenar el tanque de gasolina. Salí en mi auto, fue bueno haber cambiado la reja por un portón eléctrico, así no debo bajar del auto aunque da igual casi nunca lo uso, trabajo desde casa. Me sorprendió mucho ver las calles tan vacías, incluso en los días festivos se podía ver un mayor movimiento y eso que solo veía 2 o 3 autos circulando. Vaya sorpresa, el supermercado está a reventar, he tenido que estacionar en uno de los últimos espacios, espero que aún queden algunas provisiones que pueda comprar, tendré que ir a buscar víveres en otro lugar, si no encuentro algo aquí y eso me quitaría mucho tiempo.
Casi 2 horas en una fila. Si no se tratara de una emergencia, me habría largado sin comprar nada, pero bueno, logré comprar verduras, atún, carne seca, algunos guisos y sopas instantáneas, baterías, y en la sección de deportes encontré cuchillos de cacería. Espero que sean buenos. Nunca he comprado ni usado uno y no sabría evaluarlos, así que solo compre los más caros. Espero no tener que usarlos. Justo cuando estaba por salir del supermercado escucho a lo lejos lo que imaginé detonaciones de una o varias armas de fuego. Salí para ver la situación y me encontré con que a la orilla del estacionamiento se encontraba un vehículo militar y 4 soldados. 3 de ellos disparaban sus rifles de asalto y uno disparaba el arma montada en el vehículo contra 3 sujetos que torpe y lentamente avanzaban hacia ellos. A pesar de la distancia alcancé a ver que uno de los disparos hizo estallar una parte de la cabeza de quien me imagino que es un infectado. El desgraciado sigue caminando y según las noticias debería estar muerto. Los militares comienzan a retroceder poco a poco. ¿Quién no lo haría ante tal situación? Cuando de pronto por fin cae uno de ellos, no alcanzo a identificar qué fue lo que hicieron o dónde golpeó la bala que derribó al infectado, pero no hay modo en que me acerque a ellos. Solo por precaución coloqué uno de los cuchillos de cacería en mi cinturón. Dios mío, en verdad esperaba no tener que usarlo. Aunque me siento algo tranquilo al ver que las autoridades están controlando la situación, pensé que con algo de suerte no me vería en necesidad de comer solo conservas por quién sabe cuántos días. Debo ser el sujeto más estúpido que existe. Al llegar a mi casa recordé que debía llenar el tanque de gasolina y tal vez llenar algunos garrafones extra en caso que algo suceda. Demonios, lo único que podía pensar es que no quería salir de mi casa después de ver la escena del supermercado. Pero necesitaba estar preparado y aún no había llamado a mis hermanos para saber de ellos. Ni siquiera sé si las líneas se encuentran activas. Bien, tendrá que ser más tarde. Igual en este momento las líneas se encuentran saturadas, como es el caso de cualquier otro desastre. Carajo, aún no puedo creerlo. Es impactante lo que algunas personas están dispuestas a hacer para mantenerse con vida. Supongo que el miedo siempre gana la batalla contra el deseo de ayudar a otros. En la gasolinera, mientras esperaba a que llenaran el tanque, un sujeto con la cabeza mirando al suelo y con los brazos colgando se movía lentamente. Se veía algo sucio, por lo que pensé que se trataba de un vagabundo o incluso alguna persona que padece de sus facultades mentales. No sería la primera vez que viese a alguien así. Este individuo se acercó lentamente hacia un auto que se encontraba en la fila. En ese momento solo pensé que se trataba de alguien pidiendo una limosna. Cuando se acercó a la ventanilla del auto se lanzó contra el conductor, sujetándolo de los brazos comenzó a tratar de morderlo, mientras que la mujer en el asiento del copiloto trataba de ayudarlo sin éxito. Tras unos segundos de forcejeo un chorro de sangre manchó el parabrisas del auto y solo se podía escuchar a la mujer gritando desesperada. Yo pensaba en qué es lo que podría ser, pero me sentía paralizado. Aún sabiendo que cargaba con un arma no sentía el valor para usarla. Al contrario, nunca en mi vida había sentido tanto miedo. No sabía qué hacer cuando de reojo alcancé a ver al despachador de gasolina salir corriendo, pero no solo él, el resto de los autos arrancaron sin haber obtenido lo que fueron a buscar. En ese momento fue que reaccioné, miré a mi alrededor y alcancé a notar que más infectados se acercaban y sin policías o soldados cerca lo mejor sería huir. No sabía cuánta gasolina tenía el tanque, pero qué más da, es hora de irse aun cuando son solo 3 infectados. Es decir, si los militares tuvieron problemas derribándolos, ¿qué oportunidades tiene alguien que solo porta un cuchillo? Cuando estaba por subir al auto escuché un motor que no arrancaba. Era una vagoneta en la cual venían una señora con sobrepeso y una niña de alrededor de 5 años. Al parecer la señora se dio por vencida, ya que salió del vehículo y abrió la puerta de atrás para sacar a la niña, pero al parecer el broche del cinturón de seguridad estaba trabado. A pesar de sus esfuerzos no le fue posible liberar a la niña, la cual también buscaba el modo de salir.
Uno de los infectados se acercó a la camioneta, me imagino que atraído por los gritos de la niña, y al verse a punto de alcanzar la puerta la mujer soltó un grito de terror. Después de esto simplemente se alejó a paso veloz, y debido a esto los infectados centraron su atención en ella. No sé en qué pensaba esta mujer, pero corrió en dirección al auto, que fue atacado por el primer infectado que llegó, el cual reaccionó, incorporándose listo para cobrar una nueva víctima. Al momento de notarlo la señora se detuvo e intentó regresar, pero al girarse, se encontró de frente con el infectado, que apareció junto a su vagoneta. Este la derribó y comenzó a morderla. La señora no podía hacer nada más que gritar y patalear, con lo cual atrajo al resto de los infectados. Los ocupantes de los vehículos que no huyeron aprovecharon este macabro espectáculo para surtir gasolina. En la camioneta aún se encontraba la niña llorando y mi primer pensamiento fue: no es mi problema, pero inmediatamente me sentí culpable por ello. Como en un momento tan inoportuno luchan la razón contra la conciencia, me acerqué lo más rápido que pude tratando de no hacer ruido, pero la niña seguía llorando. Iba a ser difícil que los infectados no la notaran, debía darme prisa. Apenas llegué a la vagoneta le dije a la niña que parara de llorar, que la sacaría de ahí. Ella asintió con sus ojos llorosos y las mejillas llenas de lágrimas y me preguntó: ¿vas a ayudar a mi mamá? Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué se supone que le dices a una niña que acaba de ver morir a su madre? No me salían las palabras. A veces lo mejor es no dar falsas esperanzas a las personas, así que no dije nada y solo traté de liberar el broche del cinturón, pero estaba realmente atorado. No pude hacer nada, pero por suerte traía el cuchillo. Lo saqué y comencé a cortar el cinturón. Demonios, se ve más fácil cuando lo hacen en la tele. Estaba a punto de terminar de cortar cuando la niña me alerta sobre un infectado que se acerca. Volteo y lo veo. Mi mente le da vueltas a una misma pregunta: ¿qué hago? No logro reaccionar y vuelvo en mí cuando escucho un sonido fuerte. Es el claxon de uno de los automóviles que cargaban gasolina. Trataban de atraer la atención de los infectados. Imagino que tratan de darme tiempo para sacar a la niña. Funciona. El infectado se da la media vuelta y va en dirección al vehículo que hizo sonar su bocina, y desde ahí me hacen señas de que me apresure. Es cierto, debo sacar a la niña. Al fin logré romper el cinturón, tomo a la niña de la mano y la llevo a mi auto y alcanzo a ver que el auto que nos ayudó arranca, pero no hay tiempo para agradecer, hay que salir de aquí. No puedo creer lo que sucede. Se supone que las autoridades están realizando labores de contención de los infectados, y aún así, además de los 4 infectados en la gasolinera, vimos a otros 2 de camino a casa. No vimos a gente en las calles y solo un par de vehículos. En mi cabeza se acumulaban cada vez más preguntas. ¿Fallaron las medidas de contención? ¿Cuánto tiempo durará esto? ¿Realmente se está trabajando en una cura? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Al llegar a casa debería buscar información sobre la situación actual. He estado buscando algo de información y en la radio siguen dando el mismo mensaje sobre los refugios. ¿Por qué no dan otras noticias? ¿Por qué no hablan de lo que está sucediendo? ¿El gobierno tratará de silenciar a los medios o solo se trata de una señal automática? Hasta el momento no se sabe con exactitud qué es lo que sucede, pero se habla por internet de un contagio masivo fuera de control, y se mostraban videos de grupos de infectados atacando a las personas sanas, arrancando pedazos de carne de sus cuerpos y devorándola. De principio no sabía qué pensar al respecto. Es algo que nunca crees llegar a ver en toda tu vida. Al encender la televisión pude ver que la mayoría de los canales mostraban estática, y el resto se encontraban transmitiendo una misma noticia de emergencia. Personas infectadas por una enfermedad desconocida atacan a civiles. Los reportes indican que ataca solo a personas sanas, y al tener contacto con la víctima devoran su carne, pero no terminan aquí, ya que al detectar una nueva víctima, dejan lo que están haciendo para darle caza. Tras un tiempo de aproximadamente 6 horas, esta víctima vuelve a levantarse, a pesar de sus heridas, y comienza a avanzar en búsqueda de nuevas víctimas. Las autoridades han fallado en la contención de los infectados, ya que no se tiene idea de cómo incapacitarlos de manera efectiva. Los militares han fallado en su intento de acabar con estas hordas de infectados, los cuales parecen ser inmunes a la munición disparada por las armas de fuego. A pesar de que se dispara a la cabeza, aproximadamente solo el 30% de los disparos tienen éxito incapacitando a los infectados, lo cual implica una pérdida de munición y tiempo.
Se ha recurrido a la artillería pesada, pero esta parece ser poco efectiva, acabando solo a unos pocos infectados por cada disparo, y el resto simplemente se levantan y continúan con su ataque. Las autoridades no han emitido ninguna declaración hasta el momento. Estos brotes de infección se han dado en las principales ciudades del mundo y se han estado esparciendo poco a poco hacia las ciudades y pueblos vecinos. Los gobiernos de todas las naciones se encuentran en alerta roja y los reportes de ataques llegan de todas partes del globo. Nos mantendremos pendientes ante cualquier nueva información o cualquier declaración oficial. Esto no puede estar pasando. Me gustaría saber cuál es la situación en esta ciudad. Aquí solo he visto unos pocos infectados rondando, pero lo que realmente me preocupa es que no he visto a las autoridades circular por las calles donde están. ¿Qué están haciendo? Supongo que fui bastante afortunado en mi salida de compras, no encontré ningún grupo grande de infectados en el camino, lo que me hace preguntarme dónde se encuentran todos. Y a esto solo se me ocurre una respuesta: los refugios. Si los militares se encuentran combatiendo a los infectados, entonces el sonido de los disparos atraerá más y más, con lo cual poco a poco se terminará la munición y sus oportunidades de sobrevivir. Aunque hay otra posibilidad, y es que en esta ciudad el brote de la enfermedad no ha sido tan fuerte como en otras partes del mundo, es decir, estamos en una ciudad pequeña y solo han logrado llegar unos cuantos infectados. Eso le daría sentido al por qué aún hay negocios trabajando y solo se han visto pocos infectados en las calles. Pero aún así se mantiene la pregunta de cómo han podido moverse de una ciudad a otra en tan corto tiempo. ¿Será que alguien los transporta en un intento por esparcir el virus? No, eso no tendría sentido. Alguien habría notado ese movimiento y habría alertado a las autoridades. Entonces, ¿cómo es que han logrado llegar hasta aquí? Dudo que lograran llegar caminando, ya que son bastante lentos y algo torpes. Además de ser así, habrían llegado en un mayor número. Me estoy quebrando la cabeza pensando en cosas que no puedo resolver. Debo ocuparme de otras cosas, como la pequeña que traje a casa. Ni siquiera sé cómo se llama, debido a que cuando la subí a mi auto se quedó dormida apenas salimos de la gasolinera. ¿Es eso o se desmayó? No lo sé. Intenté llamar a la policía para dar aviso sobre esta niña, pero las líneas se encuentran ocupadas. Esta situación me está poniendo aún más nervioso. No puedo creer lo que estoy viendo. No cabe duda de que hice lo correcto al salir temprano de casa para comprar víveres. Alguien subió un video a internet mostrando lo que sucede en el supermercado que visité esta mañana. La gente está ocasionando un motín, están saqueando la tienda y se están enfrentando entre sí por las provisiones que han logrado conseguir. Esto es una locura. Encendí la televisión para ver si hay alguna noticia local, y me encontré con un reportero hablando sobre la defensa de uno de los 3 refugios. Al parecer la situación se encuentra bajo control, no se han reportado ataques de grandes grupos de infectados, y por eso la defensa de estas fortificaciones improvisadas ha sido exitosa. El reportero empieza a explicar cómo funciona el refugio. A cada persona que llega se le solicita que apoye con las tareas básicas de limpieza, cocina y, en el caso de algunos voluntarios, apoyo a los grupos de defensa y vigilancia. Este refugio se encuentra en el centro de la ciudad, y se han habilitado varios edificios para alojar a toda persona que busque refugio, y han colocado barricadas bloqueando las calles que llegan hasta este refugio. Al saber esto, me pregunto si sería una buena idea ir a alguno de estos refugios. Me sentiría más seguro al saber que estamos protegidos por profesionales armados. Pero entre más lo pienso, más creo que ir sería una mala idea. Muchas personas en la ciudad se dirigirán a este refugio tras ver la noticia, y no puedo estar seguro de cuánto tiempo durará esta contingencia. Estoy seguro que tiene provisiones limitadas, y la gente no es muy razonable cuando entra en pánico. Estoy seguro que en cualquier momento la noticia será la violencia desatada en el refugio. Creo que lo mejor será quedarme en mi casa. Además de las latas de comida que conseguí, también tengo árboles frutales en el patio trasero, un manzano, un durazno y un naranjo. Solo debo esperar a que la fruta se madure para poder comerla, y para eso no falta mucho. Ya estamos en primavera y el calor le ayudará. Creo que lo más conveniente será investigar cómo preparar fruta seca solo en caso de que haga falta. La pequeña por fin despertó. Pasaron un par de horas desde el incidente de la gasolinera.
creo que hablar con ella ha sido lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida. ¿Acaso existe una manera fácil de explicarle a una niña pequeña que su madre ha muerto? Además no tengo idea de qué hacer con ella. Sus padres estaban divorciados y su padre se fue de la ciudad, ellas vivían con su abuela pero falleció el año pasado y sus tíos están en el extranjero y no tiene la información de contacto de ninguno de ellos. ¿En qué buen lío me he metido? Por si fuese poco, aún no he logrado contactar con la policía para que me ayuden con la niña, así que tendré que esperar y cuidarla por un tiempo. Mientras hablaba con ella me dijo que su nombre es Eli y que tiene 5 años, carajo, esto está mal, pobre niña haber tenido que presenciar la muerte de su madre. En cuanto le expliqué lo que sucedió en la gasolinera, se puso a llorar durante un largo rato y se volvió a quedar dormida. Espero que se sienta más tranquila al despertar, por lo pronto prepararé algo para cenar y espero que ella pueda comer algo.